Mis saludos, estimados alumnos. Para dar continuidad al desarrollo de la disciplina Introducción a la Clínica, dedicaremos esta clase al examen físico del sistema cardiovascular. Antes de comenzar el examen físico, es necesario aclarar que para su estudio se divide en dos partes fundamentales: el sistema cardiovascular central y el sistema vascular periférico. En la primera parte, sistema cardiovascular central, se incluye la exploración de la región precordial, es decir, la región anterior del tórax. Además, la región del cuello y la región epigástrica, debido a la íntima relación que guardan estas regiones con el corazón y los grandes vasos que llegan a él o salen del mismo. En la segunda parte, sistema cardiovascular periférico, se incluyen las exploraciones de los sistemas arterial periférico y venoso periférico. En el sistema arterial se exploran los pulsos arteriales y la medición de la presión arterial. En el sistema venoso se exploran los pulsos venosos, el estado de los vasos venosos y la presión venosa. Todo esto será detallado más adelante. La exploración del sistema cardiovascular central se hará por los 4 procedimientos clásicos: inspección, palpación, percusión y auscultación. El paciente debe ser examinado en 3 posiciones. Estas son: decúbito supino, decúbito semilateral izquierdo o posición de pachón, y sentado e inclinado hacia adelante. El examen debe ser efectuado en un cuarto silencioso, con privacidad, confort e iluminación adecuada, que permitan oír los ruidos sin interferencias y cumplir los principios de la ética médica. Es necesario durante la exploración descubrir el tronco del ombligo hacia arriba, cuidando el pudor del paciente. Observe el precordio desnudo desde varias posiciones, situándose al final a la derecha del paciente. Observe además las regiones del cuello y epigastrio. Estando a la derecha del paciente, colóquese de tal forma que su vista quede tangencial al cuarto y quinto espacio intercostal y la línea media clavicular a la izquierda del esternón, lugar donde normalmente se encuentra la zona del choque de la punta del corazón, observando si existe algún movimiento de la pared torácica a ese nivel o en cualquier otro lado del precordio. Realice también estas operaciones cuando esté explorando la región precordial en las otras 2 posiciones. Culminada la inspección, damos paso a la palpación de toda la región precordial, utilizando primero la palma de la mano de forma plana, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, abarcando así toda la región precordial. Su objetivo es detectar la existencia normal de roces, frémitos o estremecimientos. Posteriormente, explore la zona precordial con la punta de los dedos índice y medio, para comprobar donde el choque de la punta es palpable, lo que normalmente sucede en el punto situado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo y línea medio clavicular izquierda, siendo su tamaño no mayor del pulpejo del dedo. La palpación también debe realizarse en las 3 posiciones. Damos paso a la percusión, mediante la cual debemos determinar 2 áreas fundamentales: la matidez relativa
y la de matidez absoluta. El área de matidez relativa está formada en su borde derecho por la porción inicial de la aorta ascendente y por la aurícula derecha, mientras su borde izquierdo está formado por el cono de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Para determinar el área de matidez relativa debemos seguir los siguientes pasos. Primero, delimitar el borde superior de la matidez hepática. Para esto, con el paciente en decúbito supino, percutimos en sentido horizontal de arriba a abajo desde la región infraclavicular derecha hacia la base del tórax, colocando el dedo de forma plana sobre el espacio intercostal que se va a percutir, hasta encontrar la matidez correspondiente al límite superior del hígado, la cual si se tiene en cuenta para el paso siguiente y para su registro en el examen del sistema digestivo. Una vez hallado por percusión el límite superior hepático, se determina el borde derecho de la matidez relativa, percutiendo en sentido transversal de afuera hacia adentro, desde la línea axilar anterior derecha hacia el esternón y de arriba hacia abajo, cada espacio intercostal, por encima de la matidez hepática. Luego se determina el borde izquierdo de la matidez relativa. Para esto percutimos de arriba a abajo en sentido transversal y oblicuo desde la línea axilar anterior izquierda hacia adentro, hasta que percibimos el cambio de sonido a submatidez. Posteriormente, y tomando los límites del área de matidez relativa, localizaremos en su interior el área de matidez absoluta, la cual es de forma triangular, con su vértice superior a nivel del cuarto cartílago costal y cuya base se continúa con el borde hepático superior. Su borde derecho se corresponde con el borde izquierdo del esternón y su borde izquierdo oblicuo se extiende desde el vértice hasta un poco más adentro de la zona del choque de la punta. La matidez absoluta se obtiene al percutir nuevamente para determinar el borde izquierdo donde comienza a encontrar la matidez, percutiendo en sentido transversal hacia adentro. En la medida en que se va encontrando la matidez absoluta, se marca el lugar. Se comienza a percutir en el espacio intercostal inmediato inferior de la misma, es decir, en sentido transversal. Una vez concluida la percusión de la región precordial, realizaremos la auscultación, considerada uno de los métodos más valiosos para el examen del corazón. La auscultación también debe realizarse acostado en dos posiciones, decúbito supino y lateral izquierdo, y sentado e inclinado hacia adelante. Debe realizarse en todo el precordio, así como en la base del cuello, el área esternoclavicular y la región epigástrica. En la región precordial se hace énfasis en los focos de auscultación principales, que son tricuspidio, mitral, primer foco aórtico, pulmonar y segundo foco aórtico, situados en los sitios hacia donde las válvulas del corazón proyectan sus ruidos. Ahora veremos la ubicación de estos focos de auscultación. De los 5 focos, 2 de ellos están situados alrededor de la punta del corazón, que se auscultan mejor en decúbito,
Ellos son foco tricuspidio a nivel de la quinta articulación condrocostal izquierda, 3 centímetros a la izquierda del esternón. Aquí el primer ruido se oye más intenso que el segundo y puede oírse normalmente desdoblado durante la inspiración. El otro foco de la punta es el foco mitral, que se ubica en la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular izquierda. Este foco coincide normalmente con el choque de la punta. El foco mitral se ausculta mejor en decúbito lateral izquierdo. Aquí el primer ruido es más intenso y normalmente no está desdoblado. Veremos ahora los focos de la base del corazón, es decir, pulmonar y primero y segundo aórtico. Se auscultan mejor en posición sentada e inclinado hacia adelante. El foco aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal, inmediatamente a la derecha del esternón, donde el segundo ruido es más intenso que el primero y el sitio donde normalmente es más fácil de diferenciar ambos ruidos y el pequeño del gran silencio. El foco pulmonar, también de la base, está ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo, inmediatamente a la izquierda del esternón, donde el segundo ruido también es más intenso que el primero, pero normalmente desdoblado durante la inspiración. El segundo foco aórtico, también llamado foco de Ehr, se sitúa en el tercer espacio intercostal izquierdo, inmediatamente a la izquierda del esternón. Ausculte el área precordial haciendo énfasis en los focos de auscultación principales y siguiendo un orden sistemático. Este orden puede variar, pero debe acostumbrarse a usar siempre el mismo. Hay escuelas que comienzan auscultando los focos de la punta, es decir, primero el tricuspidio y después el mitral, y luego auscultan los focos de la base, aórtico, pulmonar y segundo foco aórtico, en ese orden. Hay otros que prefieren auscultar, siguiendo la secuencia, foco tricuspidio, foco pulmonar, primer foco aórtico, segundo foco aórtico y por último el foco mitral terminando en el mesocardio, dirigiéndose así desde los focos menos afectados a los que más frecuentes se afectan. La escuela anglosajona, que es el de mayor aceptación y parece más lógico, propone comenzar por el foco aórtico, para diferenciar claramente el primero y el segundo ruido. Después, los vasos del cuello con el diafragma y la campana del estetóscopo. Continúa en el foco pulmonar y luego se baja por el borde izquierdo del esternón al segundo foco aórtico, de ahí al tricuspidio, al epigastrio para terminar en el foco mitral y el mesocardio. Durante la auscultación se deben precisar el primer y segundo ruido cardíaco, que no hayan otros sonidos anormales en el pequeño o en el gran silencio, así como el ritmo y la frecuencia cardíaca tomada en 1 minuto. Después de la auscultación en decúbito supino, haga la auscultación en decúbito lateral izquierdo, sobre todo el foco mitral,
y termine la auscultación con el sujeto sentado e inclinado hacia adelante. Aquí debe hacerse hincapié en la auscultación de los focos de la base. Haga el registro escrito de lo explorado siguiendo el mismo orden del examen. El registro de un examen normal debe ser similar al que se muestra en pantalla. Hasta aquí el examen físico del sistema cardiovascular central. Ahora daremos paso a la exploración del sistema vascular periférico. Como se dijo al principio de la clase, el examen físico del sistema vascular periférico se divide en sistema arterial periférico y sistema venoso periférico. A su vez, estos se subdividen para su estudio de la forma siguiente. En el sistema arterial estudiaremos los pulsos periféricos y la medición de la presión arterial, mientras que el venoso incluye el estudio de los pulsos venosos, las alteraciones de los vasos venosos y la medición de la presión venosa, aunque esta última no se mide habitualmente en la exploración cotidiana de los pacientes. Comenzaremos por el estudio del pulso arterial. El pulso arterial es una onda determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, originada por la eyección ventricular que se propaga a las arterias gracias a su elasticidad. La velocidad de propagación es de 8 a 10 metros por segundo, de manera que la onda llega a las arterias más alejadas del corazón antes de que haya terminado el periodo de evacuación ventricular. Esta velocidad aumenta al disminuir la elasticidad arterial, por cuyo motivo es mayor en los ancianos que en los jóvenes. Mediante la inspección buscamos los pulsos visibles, que son siempre patológicos. Los pulsos arteriales son evaluados generalmente por palpación, con la punta de los dedos en los sitios donde la pared de una arteria puede ser comprimida sobre un plano óseo o duro, en el sitio donde esta arteria está más cercana a la superficie de la piel, de manera que pueda sentirse el latido arterial en forma de rebote elástico de la arteria. El pulso arterial es sincrónico con la sístole cardíaca, al transmitirse la presión desde la aorta. Los pulsos arteriales palpables y por tanto explorables son uno a cada lado los siguientes: temporales, carotidios, axilares, humerales o braquiales, cubitales o ulnares, radiales, femorales, popliteos, tibiales posteriores y pedios o dorsales de los pies. Excepto en las carótidas, los pulsos deben palparse de forma bilateral y simultáneamente, de forma que puedan hacerse comparaciones útiles. A continuación, detallaremos la semiotecnia de la exploración de cada uno de ellos. Palpe ambos pulsos temporales a la vez, para comparar el sincronismo y la amplitud de los mismos. Para ello,
nos colocamos frente al paciente, situando los dedos índices y medios de cada una de las manos, inmediatamente por encima y por delante de cada pabellón auricular, en la región temporal, en el lugar conocido como sien o sentido, donde se puede palpar fácilmente el latido de cada arteria temporal. Seguidamente exploramos los pulsos carotidios, que son los que más fielmente reflejan las funciones cardíacas. Reiteramos que los pulsos carotidios siempre deben ser explorados por separado, lo que se hace colocando el pulpejo de los dedos índice y medio de la mano del explorador, los cuales en forma de gancho se sitúan por dentro del borde medial del músculo esternocleidomastoideo y por debajo del cartílago tiroides, para evitar palpar el seno carotidio, y se presiona ligeramente sobre la arteria carótida de ese lado. Una vez detectado el mismo, se explora el otro lado, tratando de utilizar la misma mano del explorador. Recuerde siempre explorar estos pulsos por separado. Para identificar los pulsos axilares, eleve los brazos del paciente en rotación externa hasta un ángulo de 90 grados con respecto al tronco. Luego palpe con el pulpejo de los dedos índice y medio de ambas manos en el hueco axilar, justamente en el trayecto de una línea imaginaria que vaya desde el punto medio de la clavícula a otro situado en la inserción del pectoral. La exploración de los pulsos humerales o braquiales: se colocan los antebrazos del paciente ligeramente flexionados sobre el brazo y se palpa con los dedos índice y medio de ambas manos a lo largo del borde interno del bíceps, sobre el tercio inferior del brazo. Al examinar los pulsos cubitales, se procederá a palpar en la superficie palmar de la articulación de la muñeca por arriba y por fuera del hueso pisiforme. Palpe uno a uno por separado y luego compárelos a ambos lados. El examen de los pulsos radiales es el más utilizado en la práctica médica diaria, porque en él se toma la frecuencia del pulso. Para palpar el pulso radial, la mano del examinado se coloca ligeramente inclinada hacia adentro y la del observador con los tres dedos, índice, medio y anular, en la cara ventral de la muñeca, sobre la corredera bicipital, y formando una pinza con el pulgar colocado en la cara dorsal de la muñeca. Esto debe hacerse por separado, en primer lugar, y luego en ambos pulsos para comparar sus características. La palpación de los pulsos de miembros superiores generalmente comienza por los pulsos radiales, de manera de que si ambos están presentes con buena intensidad y son sincrónicos, no es necesario evaluar el pulso en el resto de las arterias. Ahora evaluamos los pulsos de miembros inferiores. El pulso femoral es fácil de encontrar a nivel de la ingle, justamente a la altura del ligamento de Poupart o en el triángulo de Scarpa. Con la persona en decúbito supino, palpe primero el pulso femoral de un lado. Normalmente el latido se palpa lleno y fuerte. Después, palpe el pulso femoral del otro lado y por último, hágalo comparativamente para evaluar su intensidad y sincronismo. El pulso popliteo se palpa en la fosa poplitea. Se encuentra más fácil flexionando la pierna sobre el muslo con el sujeto en decúbito prono, aunque es el pulso arterial de los miembros inferiores más difícil de encontrar. Palpe primero un pulso popliteo, después el otro y por último compare ambos con las dos piernas ligeramente flexionadas. El pulso tibial posterior debe ser buscado en el canal retromaleolar interno. Siga la misma secuencia de palpación. Primero de un lado,
Después el otro lado. Y luego ambos. La palpación simultánea a toda la secuencia se hace más fácil situándose el explorador de frente al sujeto explorado, desde los pies. El pulso pedio se localiza en el dorso del pie, por fuera del tendón del extensor propio del dedo grueso. Se utilizarán 2 o 3 dedos para buscar el pulso. En algunos sujetos es fácil encontrarlo, en otros solo después de minuciosa búsqueda. Su ausencia no necesariamente implica la existencia de una lesión orgánica vascular. En efecto, puede estar ausente en un 5 o un 10% de casos considerados normales. Por el contrario, se puede hallar un buen pulso pedio en una aterosclerosis. Por otra parte, si se comienza la palpación de los pulsos de miembros inferiores por la palpación simultánea de los pedios y estos se palpan fuertes con la misma intensidad y sincronismo, el resto también lo estará y no es necesario realizar su palpación, lo que se reserva para cuando se detecta alguna alteración en los pulsos pedios. Ahora compare el pulso radial con el pulso femoral de un lado. Para evaluar su sincronismo, haga la maniobra de nuevo en el otro lado. Normalmente los pulsos de los miembros superiores deben ser sincrónicos con los de los miembros inferiores, por lo que el pulso radial y el femoral deben palparse al unísono. Un retraso de uno de ellos es un signo de gran importancia patológica. Otros aspectos a tener en cuenta durante el estudio de los pulsos arteriales son la frecuencia, el ritmo, la dureza del pulso y la auscultación. Para determinar la frecuencia del pulso, basta contar el número de latidos palpados durante un minuto a nivel de la arteria radial. No debe contarse durante menos de un minuto, porque algunas veces pueden producirse cambios apreciables de frecuencia en tan corto tiempo. La frecuencia normal oscila desde 60 a 100 pulsaciones por minuto. En cuanto al ritmo, en el individuo normal, las pulsaciones se suceden rítmicamente, a igual distancia una de otra. La frecuencia y el ritmo del pulso radial deben correlacionarse con la frecuencia y el ritmo detectados por la auscultación precordial. En relación a la dureza del pulso, como se dijo al principio, el pulso normal ofrece resistencia al tratar de obliterarlo con la presencia de los dedos presionando sobre él, lo que generalmente se logra. Por su parte, la auscultación sobre los pulsos arteriales no debe revelar sonido. Siempre debemos auscultar sobre las carótidas. Las femorales, la aorta abdominal y en las fosas lumbares. Por supuesto, también debemos auscultar sobre cualquier otra arteria que a la palpación se perciba la sensación de un soplo o frémito. Estudio de la presión o tensión arterial.
conocida y representada en el registro escrito por sus siglas TA. La tensión arterial puede medirse por los métodos directo e indirecto. El método directo consiste en colocar catéteres arteriales invasivos en la arteria humeral o la femoral, con una cánula conectada a un manómetro o a otros sistemas transductores de presión. Es imposible utilizarlo en la práctica diaria por lo cruento del proceder. Los métodos indirectos son de uso diario en la clínica. Incluyen los métodos auscultatorio, táctil o palpatorio, el oscilométrico y el método ecléctico, que combina los métodos anteriores. Este último es el método que debe emplearse siempre, por ser el más seguro y al que nos referiremos más ampliamente. Pasos para la toma de la presión arterial. Primero aplicamos el manguito de presión arterial al brazo derecho, enrollando completamente desinflado, cómoda y suavemente alrededor del brazo desnudo. El borde inferior del manguito debe estar aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima del espacio antecubital o flexura del codo, más cercano en los niños, y el centro de la bolsa de aire debe estar directamente encima de la arteria braquial o humeral. Una colocación no adecuada del manguito puede resultar en una lectura errónea de la presión arterial. Luego, estime la presión sistólica por palpación. Palpe la arteria radial con la punta de los dedos de su mano no dominante. Infle el manguito mientras palpa simultáneamente la arteria. Para inflar el manguito, tome la bomba o pera de aire con su mano dominante. Cierre su valva metálica y entonces comprima varias veces la pera. Fíjese en el punto en el que el manómetro marca la última pulsación de la arteria radial y esto permite un estimado grosero de la presión sistólica. Continúe inflando el manguito hasta 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso. Ahora, ausculte la presión arterial. Coloque el diafragma sobre la arteria braquial. Lentamente desinfle el manguito mientras ausculta dicha arteria. Desínflelo despacio a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, abriendo la válvula de aire de la bomba. El desinflado rápido generalmente provoca lecturas erróneas. Según el manguito se desinfla, fíjese en la lectura del manómetro. Cuando oiga el primer ruido de Korolkov, esta es la presión sistólica. Lea la presión diastólica en el punto en que el sonido desaparece completamente. Termine de desinflar completamente el manguito y quítelo a menos que necesite una segunda medida. Ocasionalmente se puede cuestionar la seguridad de la lectura de la presión arterial. En tales casos puede repetir la medida de la presión arterial, pero espere un minuto antes de reinflar, permitiendo así que el flujo sanguíneo retorne a la normalidad. Lea el manómetro a nivel de la altura del ojo para evitar error. Repita el procedimiento en el miembro opuesto, solo en el examen inicial. Chequee la presión en el otro brazo y note si hay alguna diferencia. Tome las lecturas subsecuentes de presión arterial en el brazo con la presión más alta. Cuando los ruidos no desaparecen hasta llegar a 0 milímetros de mercurio, tome como tensión arterial diastólica el sitio donde disminuyó la intensidad de los ruidos, es decir, la cuarta fase de los ruidos de Korolkov. En la pierna, enrolla el manguito alrededor del muslo sin ropas, con el borde inferior a 2 o 3 centímetros por encima de la rodilla. El resto del proceso de toma de la presión es similar al del brazo, excepto que la arteria a palpar es la tibial posterior o la pedia, y que los ruidos de Korolkov deben auscultarse sobre la arteria poplitea, igual a como se palpan dichos pulsos. La presión sistólica tiene valores de 10 a 20 milímetros de mercurio más altos en las piernas que en los brazos.
registre sus hallazgos del sistema arterial periférico de la siguiente manera. El examen del sistema venoso periférico comprende la exploración del pulso venoso yugular, la existencia o no de ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular, de dilataciones venosas, sobre todo en los miembros inferiores como várices, microvárices y vírices, y de circulación colateral, así como, en casos específicos, la exploración de la presión venosa central. La exploración del pulso venoso la hacemos a través de la inspección y en situaciones normales no debe existir pulso venoso visible. Además, mediante la inspección trataremos de buscar la presencia de dilataciones venosas, así como de circulación colateral. Para esto inspeccionamos regiones tales como el cuello, buscando las yugulares, miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores. A continuación, registre sus hallazgos del sistema venoso periférico. Hasta aquí el examen físico normal del sistema cardiovascular. Esperamos que esta teleconferencia sea de utilidad para su futuro desempeño y le recomendamos la apliquen frecuentemente, pues como decía Sir William Osler, la educación del estudiante de medicina comienza con el paciente, continúa con el paciente y termina con el paciente. Muchas gracias.